Bueno, el año pasado habían visto las cardiopatías más comunes y nos habíamos basado más que nada en el defecto anatómico y en la alteración fisiológica que tenían esas cardiopatías. Ahora vamos a volver a ver las mismas cardiopatías, pero enfocando más en la clínica prequirúrgica, cosas puntuales del posquirúrgico en cada una, y después van a tener una clase específica de posquirúrgico, ¿sí? Donde van a ver los cuidados generales del posquirúrgico. Las complicaciones las vamos a ir nombrando, pero van a tener varias clases, creo que son como 3, para ustedes capaz que sean 2, reunidas el sábado, sí, donde van a ver las complicaciones una por una. Así que bueno, empezamos con las más sencillas. Después vamos a empezar con las más sencillas, que son el ductus, la CIA, la CIB y la coartación. Después de esto, Marcelo les va a hablar del abordaje quirúrgico. En realidad lo ideal hubiera sido que vean primero esa parte, pero era cuestión de horarios, tuvimos que invertir los momentos. Así que como introductorio, como nos salteamos la parte de Marcelo, vamos a hacer esta aclaración primero. Nos van a escuchar hablar de cirugías abiertas y cerradas, ¿sí? Lo abierto y lo cerrado no tiene que ver con el tórax, porque para todas en alguna parte del tórax va a haber que abrir, sino que abierto y cerrado tiene que ver con el corazón, ¿sí? No todas las cirugías necesitan que se abra alguna de las paredes de las cámaras para poder solucionar el defecto. Las que no necesitan abrir el corazón, que se solucionan por fuera, son el ductus, porque lo que se hace es colocar una ligadura o un clip por encima del ductus, el cerclaje, que después, y la anastomosis, que Marcelo bien les va a explicar después en detalle de qué se trata cada una, ¿sí? Pero todo eso se hace por fuera. Después esto está todo bien detallado, digamos, o... En la presentación que sigue está así detallado. Ah, no, yo porque para copiar, o sea, para no sé, de última te grabo y... Igual esta clase la van a tener en video, la van a poder descargar de YouTube. El hecho de que sea cerrada, que los cirujanos no necesiten abrir las paredes del corazón, significa también que no va a entrar en bomba extracorpórea, ¿sí? No va a necesitar un ECMO. Pueden escucharnos como sinónimos, según quien lo diga es cómo lo pronuncia. La bomba extracorpórea, la circulación extracorpórea, bomba o ECMO, para nosotros los vamos a usar como sinónimos, ¿sí? Significa que yo necesito interrumpir la circulación y que saltee el corazón a través de un equipo. Para estos 3 procedimientos yo no necesito usar eso. Después, cuando vean los cuidados del posquirúrgico y cuando tengan la clase de ECMO, van a ver todo el desarreglo y toda la alteración hemodinámica que se produce por usar una bomba en la cirugía, ¿sí? El hecho de que no necesite bomba significa que el posquirúrgico de esos pacientes va a ser mucho más liviano. Y después, las maneras de abordar, o sea, de en dónde van a entrar para solucionar el defecto, hay 2 ingresos. O el más común, que es el mediano, la esternotomía, ¿sí? Que generalmente se utiliza para corregir CIA, CIB, canal AB, tronco arterioso, anomalía de retorno y el cerclaje. Hay otras que son las menos veces, pero que también pueden encontrar, que van a ver que el esternón está íntegro porque el abordaje fue lateral, ¿sí? Lateral o lateral posterior. En ese caso es común para el ductus y para la anastomosis, ¿sí? Esos pacientes en el quirófano se posicionan distinto y el abordaje no es frontal, por una cuestión anatómica. Es más fácil acceder desde el lateral derecho o izquierdo que por el frente. Bueno, hecha esa salvedad, vamos a empezar con la CIB. Bueno, ¿recuerdan cuál era el defecto que teníamos en la CIB? Interventricular. Bien. Teníamos varios tipos de CIB. Esta imagen estaba más adelante, a ver dónde la encontramos. Pues volvemos. Acá está. Tenemos lucecita así.
Está escrito en inglés, pero igualmente las vamos a ir repasando. Esto directamente tenemos los ventrículos, ¿sí? En lila uno y en verdecito el otro. Los defectos podían ser central, cuando estaba más o menos en la mitad de la cavidad. Podía ser apical, ¿sí? Que acá está opciones de una o varias chiquititas, pero no afectando una comunicación de flujo entre los ventrículos, sino afectando acá, ¿sí? Más en la parte muscular. Como que se nos está perdiendo un poquito la luz del láser. Ahí vamos. Y después, una de las que mayores defectos, o mayores defectos no, en realidad mayores complicaciones nos va a traer en el postquirúrgico, bueno, no queremos, son las que están acá, ¿sí? Cerca de la inserción de la aorta o cerca de las válvulas AB. Esas que son subvalvulares, ¿sí? Que están muy cerquita de las válvulas, en el postquirúrgico casi siempre traen problemas de arritmias, ¿sí? Tanto de bloqueo, porque alguna rama quedó lesionada con los puntos de sutura. Recuerden que la CIB, yo no me acuerdo si lo habíamos visto. La CIB y la CIA, ¿sí? Lo que son orificios, cuando es a través de una cirugía, se solucionan con parches, ¿sí? Es una prótesis de tejido que mayormente se saca un recorte del pericardio y se sutura. Entonces yo al suturar ese pericardio con los músculos que conforman el ventrículo, puedo lesionar alguna rama de inervación. Esa lesión puede ser de inflamación, porque se estuvo tocando el tejido y transitorio bloqueo, o si tuvo que ver con un punto o con algún corte para que quede mejor adherido el parche, ese bloqueo puede ser definitivo. La otra opción, o sea, siempre que yo tenga bloqueos va a tender a las bradicardias. La otra opción es que tienda al JET, ¿sí? A las taquiarritmias, que les había hablado Roberto, si no, relean o vuelvan a ver el video de Roberto, donde van a encontrar taquiarritmias, ya sea de tipo JET o de fibrilación. Igual van a tener clases de arritmias después puntual, intensamente. Entonces, más allá de que digamos que es la CIB, ¿sí? Según el tipo de CIB, va a ser el tipo de solución que va a tener, más allá de que casi todas llevan parche, y va a ser el tipo de postquirúrgico que podemos esperar de este chico. Bueno, ahora volvemos. Bien. ¿Se acuerdan cómo eran las presiones en intensidad, los números del lado derecho y del lado izquierdo? ¿De qué lado era mayor, de qué lado era menor? Menor en el aurículo, bueno, el lado derecho y mayor en el... Bien. Según no solo la ubicación de la CIB, sino también según el tamaño de la CIB, va a ser la cantidad de sangre que va a mezclar hacia un lado o hacia el otro. Generalmente, si el defecto es una CIB sola y nos acompaña de otros defectos, la mezcla va a ser de ¿qué lado a qué lado? De izquierda a derecha, ¿sí? Por una cuestión de presiones va a ser de izquierda a derecha. ¿Qué problema va a traer esto? ¿Le sale gratis al ventrículo derecho recibir más flujo? No, se hipertrofia y... Se va a dilatar y después, ¿qué va a seguir? Como paso de evolución. Mayor sobrecarga de volumen para la otra. No. Claro, vamos a tener un problema de la salida, ¿sí? El ventrículo derecho va a tener más flujo del que puede sacar en cada contracción, entonces va a empezar a desencadenar una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Derecha. Entonces va a congestionar todo el circuito pulmonar. Entonces, punto importante, que después vamos a volver a ver en la CIA, pero es más común en la CIB, es que el camino de evolución de la CIB, según la ubicación y según el tamaño, es que el shunt o el cortocircuito sea de izquierda a derecha, generalmente, y que eso cause dilatación del ventrículo derecho y congestión pulmonar con la siguiente insuficiencia cardíaca derecha,
¿sí? Esto va a determinar que la CIB sea sintomática o no sintomática. ¿Por qué? Porque como la mezcla es de izquierda a derecha, yo tengo sangre oxigenada que va al ventrículo derecho y que vuelve a pasar por los pulmones para oxigenarse. Entonces no voy a ver diferencia de saturación. Este paciente va a saturar bien. No va, o sea, lo que va a tener después, con el tiempo, cuando empiece la insuficiencia cardíaca, son signos de que no, arritmias no. ¿Insuficiencia cardíaca? Sí, ¿y cómo yo lo voy a ver? ¿Qué es lo que voy a ver sobre insuficiencia cardíaca? La sudoración, el cansancio. ¿Y qué más? Va algo más con eso. No, taquipnea, ¿sí? Porque el respirar más rápido va a hacer que yo le vea ese aspecto de cansado y eso mismo va a generar el peso doloroso. Más adelante, repiten un par de veces, que el tratamiento depende, o sea, que el que es sintomático tiene tratamiento. Los tratamientos son de los síntomas, ¿sí? Yo no voy a tratar la CIB, lo que voy a tratar son los síntomas que va generando. O sea que lo que yo voy a hacer es un tratamiento para esa insuficiencia cardíaca. Entonces ese tratamiento va a estar basado en diuréticos, si yo necesito alivianar esa congestión pulmonar, y va a estar dado en algunas ocasiones por propanolol, ¿sí? O algún bloqueador. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Y la saturación, también son los que tienen la saturación. La saturación tendría que estar normal o por lo menos cercana a los 94, porque en realidad como mi shunt casi siempre es de izquierda a derecha, no voy a tener una mezcla que envíe carboxigenado al sistema. Sí, es decir, que siempre que... La sangre se va a oxigenar 2 veces en una parte, Claro. pero en realidad no me va a generar, o sea, yo no lo voy a identificar porque esté cianótico o porque esté, cuando lo sature me dé un valor bajo. En un principio es algo que, o sea, la manera, ahora vamos a llegar, pero la manera de diagnosticarlo, si no tiene un diagnóstico prenatal y no se identificó la cardiopatía en la maternidad, va a ser en un control pediátrico, que es cuando el médico escucha un soplo. ¿Sí? El soplo puede ser por el ductus, el soplo puede ser una CIA o puede ser una CIB, según en qué parte el médico escuche ese soplo, ¿sí? Con qué características. Por eso hay otras diapositivas, o acá empezamos, que dice que los primeros soplos se los diagnostica el pediatra entre 1 y 3 meses. ¿Sí? Tenemos en cuenta también que el chico va al pediatra una vez por mes. Entonces, salvo que tenga algún problema que lo lleve a una guardia, esa ocultación se va a hacer una vez por mes. Si encima lo maneja bien porque su CIB es chica o por su ubicación no hace mucha insuficiencia cardíaca, los síntomas no van a estar. Entonces, en algunos casos se llega a diagnosticar a los 6 meses, al año, hay veces que se diagnostica a los 5 años, depende del tipo de control pediátrico que tenga el niño. Y una vez que se diagnostica, no siempre se opera enseguida, ¿sí? Según los síntomas que tenga, se va a seguir con control clínico o se va a hacer un procedimiento para solucionar el defecto. Bueno, lo que dice acá síntomas de hiperflujo pulmonar es esa congestión pulmonar, ¿sí? Eso le va a dar la característica a una radiografía de tórax y además de permitirme ver la silueta del corazón, ver la congestión pulmonar que tenga ese niño. Que va a ser una imagen como más blanquecina, más luminosa. Bueno, la insuficiencia cardíaca, el electro no va a mostrar ninguna alteración porque este chico lo que tiene es una diferencia de flujo, no un problema en la transmisión del impulso, ¿sí? En algún punto, si la insuficiencia cardíaca ya es muy avanzada, puede mostrar insuficiencia por hipertrofia, por dilatación del ventrículo, ¿sí? O sea que sería un signo indirecto de la insuficiencia cardíaca, pero no me estaría ayudando a un diagnóstico de CIB. El diagnóstico más certero va a ser el ecocardio, donde ahí sí se puede ver la ubicación de la CIB, se puede ver el tamaño y se puede ver qué tipo de mezcla hay y si
la velocidad del flujo o la presión que está manejando, incluso en la arteria pulmonar. Bueno, como les dije recién, la CIB pequeña es control clínico, sí, que es control con el pediatra y el cardiólogo. La CIB moderada es la que además de control clínico lleva tratamiento sintomático. Y la CIB grande es la que se le programa una cirugía además del tratamiento farmacológico. Se va a llamar CIB grande siempre que esta CIB sea un 50% más, o sea, tenga un 50% más del diámetro de la aorta, ¿sí? Eso es algo que el cardiólogo va a medir en el ecocardio. Ese es el valor de corte para decir que es grande o que es moderada la CIB. Porque eso es la cantidad de flujo que va a pasar, ¿sí? Si no, ahí sí vamos a tener, en el caso de que sea una CIB grande, va a haber una competencia de flujo y una distribución distinta de la cantidad de sangre que entre a la aorta para ir a la circulación sistémica. En esos casos sí puede haber una repercusión hemodinámica general, donde uno vea diferencias quizás de saturación o de mala perfusión. En esos casos sí o sí el cierre es por cirugía convencional. Según la edad del niño y según la complicación clínica que le traiga, muchas veces se espera que eso se pueda cerrar solo. Como es muscular y el niño va a ir creciendo, está la posibilidad de que al crecer el tejido ese orificio se obture. Si llegado más de los 2 años, a veces se pone un corte en pesos de kilo, por lo que implica afrontar una cirugía a tórax abierto con bomba extracorpórea. Se va siguiendo con el cardiólogo y se decide en qué momento ya no se va a cerrar esa CIB y necesita un cierre externo. Se va a intentar siempre que se pueda que el cierre sea por hemodinamia. Después van a tener una clase donde les van a explicar más en detalle los procedimientos, pero la idea de selección es que la hemodinamia es menos invasiva. Yo no necesito abrir el tórax, ¿sí? Sino que por abordaje por catéter se coloca un dispositivo, que anda por acá en una imagen. Bueno, esta es la imagen del eco donde se ven los distintos tipos de CIB. Esta es de una CIB muscular pequeña, ¿sí? La imagen es esa que está ahí en colores amarillo, rojo y celeste. Después se ve muy distinto, una perimembranosa pequeña, que fíjense que por su ubicación la cantidad de flujo que pasa es distinta más allá de que sea pequeña. Pero los colores son similares, predominan el amarillo y el rojo. No, ya no fuimos a la CIA. Bueno, con la CIA está el dispositivo. Ahora después cuando Ahí, con la CIA está. Sí, bueno, ahora después cuando lleguemos a la CIA les muestro el dispositivo. Son prótesis que se colocan en la punta del catéter y llegado al lugar se coloca en el sitio. No va a quedar una obturación completa como si el cirujano colocara un parche con sutura. Lo que tienen esos dispositivos es un sistema de que quedan ubicados de manera de que no se desplacen, si se eligió bien el número de la prótesis, y entre el borde del tejido y el borde de la prótesis queda como una pequeña fuga, ¿sí? Va a haber una mezcla mínima que se va a cerrar con el tiempo cuando el mismo organismo recubra con las células el dispositivo y lo una con la pared del tejido que formaba la CIB. Bueno, como les dije recién, está la posibilidad de cierre espontáneo según el tamaño y la edad del niño. Si la clínica o los síntomas son importantes, va a ir a cirugía, ¿sí? En general entre los 2 y los 6 meses, no es algo que se resuelva cuando el bebé recién nació. Y esto también tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? La mayoría se diagnostica en el control pediátrico. Y si la insuficiencia cardíaca es muy avanzada, como en el caso de los chicos que se les hace el diagnóstico más o menos a los 5 años, ya la dilatación de cavidades va a ser más general, no solamente el ventrículo derecho, por una cuestión de cronicidad. Bueno, ¿de qué va a depender que se programe la cirugía? Como les dije recién, de la repercusión clínica, ¿sí? Mientras los signos clínicos sean leves o ninguno, se va a seguir y se va a esperar que se solucione, que se cierre solo, o que el chico crezca y se pueda hacer por hemodinamia. Por una cuestión también de los riesgos que implican los procedimientos.
fui. Esto ya está. Bueno, incluso como declara acá, hay personas que recién de adultos se les soluciona el defecto por cirugía de una 6B, ¿sí? Mientras no les genere repercusiones, se sigue. Muchas veces se detecta cuando los chicos empiezan jardín o primer grado, que empiezan con la actividad física. Ahí empiezan con el cansancio de no poder hacer la misma actividad que el resto de los chicos. Y cuando la madre lo lleva al pediatra o en el control que piden para educación física, descubren la 6B. Bueno, de la bomba ya les nombré. Bueno, y hablamos de cierre directo cuando se hace por cirugía convencional, ¿sí? Bueno, ¿qué aspecto va a tener la criatura que se interne para corregir una 6B, ya sea por hemodinamia o por cirugía? Si tiene menos de 6 meses, ya va a estar con tratamiento por insuficiencia cardíaca. Entre 6 meses y un año van a tener medicación, pero los síntomas no van a ser de una insuficiencia cardíaca tan marcada. Y con más de 1 o 2 años, en general los van a encontrar asintomáticos, ¿sí? Ustedes no le van a ver ningún signo de sudoración ni de taquimonía generalmente. Esta ya la vimos, esto también. Bueno, ¿alguna pregunta de 6B? Si no, pasamos a la CIA. ¿No? Perfecto. Bueno, la CIA van a escuchar parte de lo mismo que la 6B, ¿sí? Así que esas cosas las vamos a pasar más ligeras. ¿Qué característica anatómica tenía ese defecto? Comunicación entre las aurículas. ¿Qué tipo de presiones manejan las aurículas? ¿Menores que quién? Los ventrículos. Bien. Por lo tanto, la mezcla que va a haber va a ser a menor presión, ¿sí? Y también va a ser en menor cantidad de flujo, porque las aurículas no hacen tanta... O sea, tienen anatómicamente, si uno dibuja, las aurículas son más pequeñas que los ventrículos, ¿sí? Entonces el flujo que va a atravesar a través de esa comunicación va a ser menor. También hay una variedad de ubicaciones de la 6B, como viste el año pasado, que tenemos el defecto del seno venoso, que se llama cuando está muy cerca de la implantación de los vasos, tipo osteum primum y osteum secundum, ¿sí? El foramen oval, que era común y fisiológico en todos los recién nacidos, es el tipo osteum secundum, ¿sí? Que es el más común de encontrar dentro de la CIA, que ese foramen no se cierre. Bueno, el shunt va a ser igual que en la CIA, generalmente de izquierda a derecha por una cuestión de presiones. La sobrecarga, en este caso, va a ser, si se dilata la aurícula, también se va a dilatar el ventrículo, ¿sí? A diferencia de la 6B, donde la dilatación no iba hacia arriba, sino hacia adelante. Lo que teníamos delante del ventrículo eran los pulmones. Acá lo que tenemos delante de la aurícula es el ventrículo, ¿sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca, en el caso de la CIA, va a tardar más tiempo en llegar, salvo que la CIA sea demasiado grande, ¿sí? Pero hasta que cause una congestión pulmonar, lleva más tiempo. Salvo que se dilate, o sea, va a ser recién cuando se dilaten las cavidades izquierdas. Igual que la 6B, también se diagnostica muchas veces en el control pediátrico por la ocultación del soplo. Bueno, como dice acá abajo, pueden llegar a necesitar tratamiento de insuficiencia cardíaca, que es el bloqueante y el diurético. Junto con eso, muchas veces también sobre todo cuando son lactantes y se alimentan con mamadera o pecho, se recurre a no progresar tanto la alimentación, ¿sí? Por una medida de que si yo le doy mucho aporte y le tengo que poner mucho diurético, no tiene sentido. Se restringe un poco el aporte y además se ajustan los diuréticos. El precordio, ¿se acuerdan lo que es el precordio? Es cuando yo hago el examen físico y a la altura apical, ¿sí?, del corazón, yo veo que la piel hace este movimiento, ¿sí? Yo puedo ver transmitida en la piel el latido del corazón. Eso sería un precordio activo. En este caso habla de un precordio calmo, o sea que yo no voy a ver ese signo presente.
El soplo en R2 es suave. Ustedes no habían visto sobre auscultación de los focos cardíacos, por lo que repasamos el otro día. Así que después les vamos a agregar algo, ¿sí?, sobre eso para leer. El R1 es la auscultación izquierda, ¿sí?, aórtica. El R2 es la auscultación de la válvula pulmonar. Bueno, del electro ya hablamos. Bueno, en la radiografía lo mismo que en el otro. Pueden ver la silueta agrandada del corazón, pueden ver presencia de hiperflujo pulmonar, y el diagnóstico del ecocardio también permite, como en la CIB, determinar bien el tamaño y la ubicación. Bueno, también se puede cerrar por hemodinamia o por cirugía. No se suele cerrar tampoco de recién nacido, se trata de esperar lo más posible y de preferencia que cierre solo. En cuanto a estadísticas, hay más seguimiento de los resultados por cirugía convencional que por hemodinamia, por una cuestión de los años que se realiza y de que hace pocos años que el cierre de CIA se puede hacer en niños pequeños porque antes no había dispositivos de ese tamaño. El aspecto del niño que se interne por una CIA va a ser con un buen estado general, ¿sí? Ustedes no le van a ver ni cianosis, pocas veces le van a ver disnea o sudoración. Estos son los dispositivos, ¿sí? Ven que son como dos sistemas de disco y entre medio de estos dos discos va a quedar la pared de la aurícula o del ventrículo, ¿sí? Es como si fuera un doble paraguas donde ese disco debería, si está bien elegido el tamaño, no tendría que desplazarse. Y por esta partecita de acá es donde va a ser esa pequeña fuga de mezcla entre las dos aurículas o entre los dos ventrículos hasta que se cubra de epitelio. El otro de la imagen de al lado es otro tipo de dispositivo, pero cumple la misma función. Bueno, esta es una imagen del eco de una CIA. Bueno, y ductus. ¿Alguna pregunta CIA? No, bien, es casi, tiene muchas cosas en común con la CIB. Bueno, el ductus, este va a ser breve. ¿Se acuerdan que era el ductus arterioso permeable? La comunicación entre las dos arterias, la pulmonar y la aorta. Bien, sí, esa es lo que para nosotros va a ser defecto. Si no se cierra en el recién nacido, es lo que le permite la circulación y la oxigenación al feto. Que este ductus no se cierre fisiológicamente dentro de las 24 horas generalmente de nacido. Si pasados los días no se cierra, va a empezar a presentar signos clínicos, ¿sí? Muchas veces, dependiendo del tamaño, porque el ductus es pequeño o porque disminuyó el calibre y no se cerró, no trae signos clínicos y hay personas que llegan hasta adultos donde recién se les cierra el ductus, ¿sí?, mediante cirugía. Hay otros que de niños. Se les va a cerrar de recién nacidos internados en neo a aquellos que pesen generalmente menos de 1500 gramos o hasta 1500 gramos y les perjudique en su hemodinamia, ¿sí? Si no, se trata de esperar a que se cierre solo y antes de un cierre por cirugía lo que se intenta es un cierre con fármacos, ¿sí? Se suele usar la indometacina en 3 dosis, que a veces ese efecto del AINE genera que se cierre el ductus. Si son niños más grandes se puede intentar por hemodinamia, pero también depende del tamaño del niño porque los tamaños de prótesis son limitados. Bueno, acá tienen, a ver si nos colabora el puntero un poquito. Estas imágenes blancas, ¿sí?, serían las ramas congestionadas que pueden llegar a dar después congestión pulmonar. Bueno, ¿a qué edad se puede diagnosticar? Igual que la CIA y la CIB, se puede diagnosticar a los meses o a los años. También necesitamos de la radiografía y más que nada el ecocardio para el diagnóstico concreto. Bueno, el control clínico va a ser el tratamiento básicamente. Los fármacos siempre y cuando se lleve a signos de insuficiencia cardíaca.
Y el cierre, como hablamos al principio, es quirúrgico sin bomba, ¿sí? Porque es por fuera. Y también está la opción, siempre que se pueda, el cierre por hemodinamia. Se puede cerrar solo, igual que la 6A y la 6B, dependiendo del tamaño. Y este sería una de las formas de los dispositivos, ¿sí? Si se cierra por hemodinamia. Es una especie de rulito que se coloca dentro del ductus. En vez de ser un sistema tipo paraguas, tiene esa forma de rulito que obstruye el paso del flujo y con el tiempo se va recubriendo de epitelio y queda como si fuera un tapón. Si se hace por cirugía convencional, se coloca un clip, que es un brochecito, o una ligadura, ¿sí? Como si fuera un nudo de un cordón. Ahí está la imagen del clip, del rulito, del coil dentro del ductus. Y las cirugías siempre son a cielo abierto, ¿no? No es que se pueden hacer por láparo o algo así. Y lo que sería el equivalente a la láparo sería la hemodinamia. Ah, Sería el cateterismo. Bueno, esto ya lo hablamos. Bueno, coartación. ¿Alguna consulta de ductus? ¿No? Perfecto. ¿O se durmieron o les bajó la glicemia? Bueno, vamos a la coartación. ¿Recuerdan cuál era el efecto de la coartación? Se achica la aorta. Sí, un tramo de la aorta tiene su calibre disminuido. Y generalmente, ¿en qué parte de la aorta estaba ese efecto? La salida del ventrículo ahí. Tengo la salida del ventrículo y empieza el arco. ¿Descendente? Sí, Sí, ella me hacía señas cuando empieza a bajar. Sí, generalmente la coartación está presente después de la salida de las subclavias y del tronco derecho, ¿sí? Que ya es donde empieza la rama ascendente, descendente. Esto hacía ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Qué causaba eso en la hemodinamia del paciente? ¿En qué lo veía yo reflejado o qué datos me servían a mí para ayudarme al diagnóstico? Sí, antes que la cianosis. Tengo un problema más importante. ¿Por qué llego a la cianosis? O si no piensen en la saturación. Por la saturación. ¿Y por qué tengo menos saturación? ¿Y en qué parte del cuerpo? Porque el flujo de sangre está incómodo. ¿En qué parte del cuerpo? Claro, esa ubicación común de la coartación hace que la irrigación que llegue a la mitad inferior del cuerpo sea menos, incluso llegando a tener pulsos débiles o ausentes. Y si yo tengo diferencia de pulsos entre los brazos y las piernas, ¿en qué lo veo reflejado? También. en la presión. En la presión, ¿sí? Yo voy a tener un valor más bien hipertenso en los miembros superiores y un valor más bien hipotenso para la edad que tenga ese paciente en los miembros inferiores. Es importante que cuando uno controla los pulsos, controle derecho e izquierdo a la vez, ¿sí? Y que después, en el caso de sospecha de coartación, controle un miembro superior con un miembro inferior. ¿Y qué era de suma importancia en una coartación de aorta en cuanto al tratamiento? ¿Qué necesitábamos hacer para mejorarle las opciones de vida a ese paciente? No sé qué. Antes de la cirugía. ¿Cómo ayudo yo a que esa circulación esté en mejores condiciones? Esfuercen un poquito esas neuronas. Es tarde, pero esfuercen. Una de las maneras que muchas veces, no siempre, dependiendo de la ubicación de la coartación, lo que colabora es mantener el ductus abierto. ¿Sí? Si yo mantengo el ductus abierto y el defecto está antes del ductus, yo tengo la posibilidad de que vía ductus pueda mandar más cantidad de flujo a los miembros inferiores. Bueno, también puede llegar a causar insuficiencia cardíaca, ¿sí? Recuerden que todos los que vimos hoy pueden desencadenar insuficiencia cardíaca.
en mayor o menor grado según la patología. Y esta es una de las que más causa insuficiencia cardíaca. Bueno, acá estaba el dibujito que les hice pensar antes de mostrarles. Bueno, cuando haya insuficiencia cardíaca y por la misma mala perfusión, acá sí van a encontrar los pulsos débiles, taquipnea en el intento del organismo de compensar, taquicardia, y acá sí van a ver precordio activo, ¿sí? Esto en el neonato. Si el grado de obstrucción de la aorta es alto, los signos clínicos van a estar en las primeras horas de vida o en los primeros días, siempre antes del mes. Muchas veces ya tienen diagnóstico prenatal, pero si no lo tuvieran. Y acá, fíjense que dice no sopla, salvo por insuficiencia tricuspidia. Vieron que en la CIA y la CIB ductus me ayudaba el diagnóstico a escuchar un soplo, ¿sí? Acá no va a haber un soplo que ayude al diagnóstico. También es importante la radiografía y el ecocardio para diagnóstico. Bueno, lo que voy a necesitar, como la insuficiencia cardíaca va a ser marcada, punto importante, bajar la demanda metabólica. Y eso apunta a dos cosas. Una, necesito que ese chico esté tranquilo, ¿sí? Para que su organismo no funcione acelerado y no necesite más oxígeno del que puede aportarle al cuerpo. Y segundo, como la tendencia a la insuficiencia cardíaca va a ser muy importante, tengo que tener un buen control de los líquidos, que entran y que salen, ¿sí? Tanto del aporte como de la diuresis y de los riesgos de los diuréticos. Bueno, esto ya lo vimos. Acá tienen la imagen de la corrección, ¿sí? Esto sería el defecto de la coartación y esta sería la imagen de la coartación corregida, ¿sí? Se reseca, se retira esta parte obstruida y se anastomosan, ¿sí? Se unen los cabos. Bueno. ¿Me capricho? Ahí vamos. Bueno, lo que les dije recién de la hipertensión y de no solamente ver los pulsos derecho-izquierdo, sino también miembro superior y miembro inferior. Y acá hay un punto importante, ¿sí? Que en realidad habría que hacerlo siempre, no solo con la coartación. Acá dice soplo en dorso, ¿sí? Las colaterales, cuando hay algún vaso que está disminuido en calibre, el organismo de manera fisiológica intenta compensar enviando más flujo por vías alternativas. Esas vías alternativas las vamos a llamar colaterales, ¿sí? De ahora en más, cada vez que escuchen colaterales, hablamos de esas vías alternativas. Esas vías alternativas pueden ayudar a compensar el flujo y la oxigenación prequirúrgico. Postquirúrgico pueden ser un problema, ¿sí? Y es algo que tiene que estar muy bien definido antes de la cirugía, cuáles son las colaterales y qué flujo manejan. Muchas veces es necesario que durante la cirugía esas colaterales se cierren, ¿sí? Porque después de corregido el defecto puede ser una competencia del flujo pulmonar y sistémico y no colaborar con la recuperación. Y ese soplo de las colaterales se escucha solo en el dorso, ¿sí? Solo en la espalda. Va a ser un soplo continuo que se va a escuchar en la espalda del niño. Ahí vamos. Bueno, eso es la palpación de los pulsos. Importante revisar femoral y pedio. Bueno, la diferencia de que este defecto se pueda solucionar por cirugía o por hemodinamia tiene que ver con la edad del niño, ¿sí? Y con el grado de obstrucción. Si la obstrucción es leve y el niño es más grande, está la posibilidad de que por medio de una hemodinamia se pueda dilatar esa coartación. Si ese espacio que está disminuido, pasando un balón que se infla, yo logro que esa pared se abra. A veces funciona y a veces no. Se hace
con varios números de balón. Se va pasando uno cada vez más grande hasta donde esa pared tolere y se intenta que esa pared se reabra para evitar una cirugía, ¿sí? Si los niños son muy chiquitos o si el defecto es muy severo, directamente necesita una cirugía convencional. No hay posibilidad de intentar con hemodinamia. Bueno, acá tienen cuando sí se puede realizar. A veces se puede colocar un stent también que haga el soporte de esa pared para que se mantenga abierta. Esa sería la imagen del stent, ¿sí? Es como un tubito de red. Bueno, y acá hay algo importante que tiene que ver qué pasa si no se le diagnostica la coartación y va pasando el tiempo. Las consecuencias hemodinámicas que va a traer en el recién nacido es una insuficiencia cardíaca tan abrupta que va a causar la muerte, ¿sí?, en pocos días de vida, antes del mes. Muchas veces, si no tenía el diagnóstico de la coartación, puede llegar a fallecer con sospecha de sepsis, ¿sí?, o con diagnóstico de sepsis, cuando en realidad el trastorno hemodinámico y el colapso fue por una coartación, no por una infección. O empezó con un shock por la coartación que después se terminó complicando con una infección. Y en el niño, a largo plazo, si la coartación fue leve y fue transcurriendo su vida, va a ser hipertrofia, ¿sí?, o dilatación del miocardio, puede llegar a producir una ACV o lesiones renales, hormigueos en los miembros inferiores por la mala perfusión. Bueno, y hasta ahí llegamos con coartación, ¿sí? Punto importante de esto para que después tengan en cuenta cuando vean los cuidados del postquirúrgico y las complicaciones. Si yo pre-cirugía o pre-hemodinamia tengo signos de insuficiencia cardíaca, después que corrijan el defecto, esos ventrículos no son ventrículos sanos, ¿sí?, y van a tener que manejar presiones distintas, porque una vez que yo cierre las comunicaciones, por ejemplo en la CIA, en la CIB, cada cavidad va a tener que manejar su presión solo. No va a poder pasar al otro ventrículo y poder manejar mejor la cantidad de volumen o de presión. Y todo lo que se haya adaptado para que el chico esté compensado, una vez que se solucione la cardiopatía, eso no se vuelve para atrás, ¿sí? Entonces, si el paciente venía con disnea, con insuficiencia cardíaca, todo eso ya se remodeló. Y postquirúrgico es algo que hay que tener en cuenta con el manejo de líquidos y de los volúmenes, y sobre todo con la función cardíaca, ¿sí? Porque ese músculo va a necesitar inotrópicos, porque además de la inflamación, no va a tener mucha capacidad para por sí solo manejar el flujo y las presiones. Bueno, y nada más. Entonces vamos a subir a las CCDI posadas en el grupo.